7 ideas positivas para salir de la confusión y el miedo. Hoy les vamos a hablar de este importante tema que es una ayuda para mejorar nuestra calidad de vida interior y exterior. Bienvenidos al Escarabajo de Oro de la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán. Ya comenzamos. Bien, bienvenidos. Bueno, muy bien. Vamos a empezar con este tema que necesita su desarrollo, pienso, porque hablamos de 7 ideas principales, teniendo en cuenta que vamos a hablar desde la perspectiva de sistemas de psicología, de una cosmovisión. ¿Qué es el sistema? Si lo podemos llamar así, porque es todo un conjunto de ideas y de práctica. ¿Qué es la psicología, la psicoterapia de Carl Gustav Jung, el psicólogo suizo, y el sistema del cuarto camino de Gurdjieff? Aunque también vamos a incluir algo del budismo en esto, en estas reflexiones. Si comprendemos que de ahí es de donde vamos a hablar, que es la enseñanza que damos aquí desde el canal de YouTube El Escarabajo de Oro, que es un canal de la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán, cuyo director es el filósofo León Azulay, donde enseñamos sistemas psicoterapéuticos para el autoconocimiento. Las ideas que vamos a expresar aquí salen de estos sistemas y hablamos de ideas positivas. Habitualmente hay que hacer un esfuerzo para pensar en estos términos, porque esto creo que sucede hoy día, donde encontramos que cada vez más se fomenta o se difunde de que no es necesario un conocimiento para mejorar nuestra vida, sino un hacer. Entonces, en principio hablar de que hay ideas positivas que pueden ayudarnos, y siempre pensamos en términos de dualidades de los humanos para ayudarnos a comprender. Dualidad como complemento, como razonamiento. Si hablamos de ideas positivas, tenemos que hablar ¿de qué? De ideas negativas. De ideas negativas. Y si hablamos de ideas negativas, tenemos que analizar y fundamentar esto, porque hoy también se ha establecido que todo lo negativo y lo positivo es relativo y de carácter subjetivo. O sea, a cada uno le parece lo que está bien o que está mal. Sin embargo, vamos a hablar desde otro lugar nosotros. No vamos a hablar desde el punto de vista subjetivo, sino vamos a hablar de un conocimiento de otra índole, de otra naturaleza, científico, acerca de la mente, donde, así como podemos ver a nivel físico, no a nivel subjetivo, a nivel físico concreto, que hay cosas que nos ayudan y otras que nos perjudican a nivel físico, y eso no es... No, ahí podríamos hablar de ideas positivas que ayudan a tener una mejor salud física. Ideas positivas serían conocimientos, claro, por ejemplo. Cómo alimentarme bien, de forma equilibrada, cómo cuidar el cuerpo. Es todo un conjunto de ideas que después ponemos en práctica para cuidar el cuerpo. Es muy importante discernir esto, que en algún punto todo el mundo esto lo sabe, de que hay ideas que ayudan a la salud y otras que perjudican, ¿o no? Sí. Bien, parte de esas ideas se ven reflejadas en un análisis médico. Porque obtengo una idea y veo un valor. Tengo el colesterol alto, claro, tengo esto otro, tengo anemia. Entonces, enterarme, por ejemplo, de que tengo anemia, ¿es positivo o negativo? Puede ser positivo porque me va a permitir corregir el problema. Corregir el problema, exactamente. Entonces, no es tan lineal lo que es lo positivo y lo negativo como hoy se considera de que es lo que me produce placer inmediato. Y a nivel psicológico, igual que a nivel del cuerpo, hablamos en esta psicología desde el punto de vista de la psicología Jung o de Gurdjieff o la psicología transpersonal, que también la mente profunda, no la mente superficial, no la mente cotidiana del ego, la mente profunda que está más aquí enterrada en lo inconsciente, no el inconsciente personal, más profundo colectivo, tiene un orden también. Esta es una idea nueva, de que así como el cuerpo tiene un proceso que llamamos salud y enfermedad, la mente también tiene lo mismo. Sí. Tenemos que pensar un conjunto de cosas en este sentido para poder avanzar de que hay ideas positivas y que hay ideas negativas y aprender a identificarlas. Vamos a enumerar 7 hoy. Luego cada uno va a poder reflexionar sobre esto, analizar, investigar, estudiar si quieren, porque nosotros enseñamos esto, las prácticas, la teoría y la práctica de todo este sistema.
Hoy trabajamos online a todo el planeta con clases en vivo. Vamos a empezar por la idea número 1, una idea que da Gurdjieff que, bueno, a vos te pareció importante, a mí también, y en la práctica vemos que es muy importante poder asimilarla, y en principio va a sonar como una idea negativa. Claro, por eso hay que prestar atención, escuchar bien lo que vamos a explicar para no quedarnos con la primera impresión que nos pueden causar estas ideas que están como diseñadas para generar cierto impacto, ¿no? Bueno, justamente estas 7 ideas que vamos a plantear, algunas van a choquear porque es muy fuera de lo común de lo que estamos acostumbrados a escuchar. Pero Gurdjieff, como hicieran otros grandes sabios, justamente lo que tienen que hacer, como dijera un filósofo chileno en relación a la filosofía de Heidegger, es retorcer el lenguaje, no en el sentido de ser retorcido, porque hoy tenemos el racionalismo que es todo entreverado, complicado. No es eso lo que hace Gurdjieff, pero justamente usa el lenguaje que nosotros usamos, pero en un sentido más objetivo, al cual ya no estamos acostumbrados, porque el lenguaje viene con una carga de asociaciones, las palabras. Entonces poder tener nuevas asociaciones al significado del lenguaje que ya usamos, que en realidad es volver al origen del significado de la palabra o del proceso que indica el lenguaje, es fundamental. La primera idea, y ahora van a entender por qué decimos esto del lenguaje, la primera idea que hoy vamos a plantear como estas ideas positivas es la idea de que el ser humano, tal como es, no puede hacer. Todo esto necesita una cantidad de desarrollo. Repetimos, el ser humano, idea número 1. El ser humano, tal como es, no puede hacer. Tengan en cuenta todo lo que dijimos para ver lo positivo de esta idea. Si sacamos el ser humano tal como es, no puede hacer, si sacamos el ser humano tal como es, la idea parecería muy negativa. Si decimos el ser humano no puede hacer, ¿qué es lo que plantea Gurdjieff? ¿Qué quiere decir que el ser humano no puede hacer? ¿Y cuál es la idea contraria que tenemos ya en nuestra mente al escuchar eso? Nosotros, imagínense que estamos hablando, que yo te digo a vos o vos me decís a mí, Lucía, vos no podés hacer nada. Pero ¿cómo? Si hago muchas cosas. Me paso todo el día haciendo cosas, ¿no? Voy acá, trabajo, voy allá, hago esto, lo otro. La vida es un constante hacer. Bueno, y si fuera uno, siguiendo la idea de Gurdjieff, te plantearía, pero ese hacer que vos llamás hacer es un hacer repetitivo y mecánico. Ahí ya va tomando forma, ¿no es cierto? Sí. ¿No han comprobado acaso ustedes y nosotros que todos los días de nuestra vida repetimos mismas formas de pensar, de sentir, actuar? ¿Es agradable observar eso? No es agradable en principio, pero es favorable darse cuenta que estoy actuando mecánicamente y que cuando dice Gurdjieff planifico hacer algo, se arma un gran lío habitualmente, no sale como predije. Metas que nos ponemos, por ejemplo, o que no las alcanzamos, o que si las alcanzamos no eran quizás las metas correctas. Pero Gurdjieff no se refiere tanto a las metas, sino tiene que ver con las metas, pero el hecho de hacer, por ejemplo, hoy hemos tenido en los cambios políticos en los últimos 2 siglos, personajes que han aparecido en la historia, ¿sí? Con ideologías, y dicen vamos a mejorar a la humanidad. Claro, son todas promesas de hacer. Dicen vamos a hacer, sí. Pero no solamente promesas, hacen. Sí. Vamos a mejorar a la humanidad. Consiguen la financiación, los medios económicos, las armas o la estructura y crean una organización para mejorar a la humanidad. Luego en la práctica vemos que la humanidad empeora. Eso es un ejemplo de lo que dice Gurdjieff no se puede hacer. Miren, vamos a dar un ejemplo concreto. Cuando termina la Primera Guerra Mundial, y tenemos millones de ejemplos así, podemos ver muchos, todos los días en las pequeñas vidas y también en los grandes sistemas hoy, corporativos y demás. Si analizamos la Primera Guerra Mundial, para que se entienda esta idea de ver que no se puede hacer y cómo puede llevar a algo positivo el reconocimiento de que no podemos hacer. Se aparece negativo, porque dice, entonces no puedo hacer nada. No está diciendo eso Gurdjieff. Está diciendo que tal como somos mecánicos, todo lo que hagamos va a llevar a más de lo mismo. Que luego lo tomaron muchos esta idea. En psicologías menores que fueron apareciendo, sistemas menores, ¿no? A la cosmovisión del cuarto camino. Pero analicémoslo.
En la Primera Guerra Mundial, cuando termina la Primera Guerra Mundial, que murieron oficialmente alrededor de 20 millones de personas, civiles y militares, Primera Guerra Mundial, ¿se acuerdan? De 1914 a 1918. Sumado a esto, también la Revolución Rusa, en simultáneo, sucedía. O sea, la cantidad de muertes que empezaron a haber, porque Rusia también estaba en una guerra interna, de 1917 al 1923. Cantidad de muertos fue algo impresionante en cuanto a millones en relación a guerras anteriores. Por un lado, por la tecnología, ¿sí? Y por un lado también por el nivel de enfermedad de los dirigentes, enfermedad mental y de violencia, que arrastraron a pueblos enteros a la violencia. Cuando termina la guerra en 1918, que había muerto mucha gente, dijeron, vamos a crear una organización, los vencedores, ¿sí? Que se llamó la Liga de las Naciones, para que no haya más guerras en la humanidad. Interesante. La proposición es muy buena, como el Tratado de la Paz Perpetua de Kant. Pero claro, las personas que lo tenían que implementar eran personas mecánicas, robóticas, egoístas, mezquinas. Por lo tanto, de 1918 hasta la Segunda Guerra Mundial, que pasaron 21 años, 1939, se generó más malestar. Problemas económicos, la Gran Depresión en Estados Unidos, en Europa el desastre que fue lo que deja después la posguerra, los países vencidos y los vencedores en un estado de destrucción total, más destrucción hubo, más decadencia en 21 años, por eso se llega a una segunda guerra. Entonces tenemos que todos los protagonistas que decían se puede hacer, siguiendo una idea del Homo sapiens, llevado al extremo, el hombre sabio o la mujer sabia que sabe lo que hace, que es consciente. Empiezan las ideologías positivistas, continuando el positivismo del siglo XIX, donde querer es poder. ¿Sí? Sí. Y se implementa toda una cantidad de medidas que llevan a la humanidad a una nueva guerra. Y se tiene que disolver esa organización porque no funcionó, era falsa. No, nadie dijo esto así. Claro que esto no se explicó. Pero estaba implícito la idea darwinista, materialista, de que el hombre moderno, la mujer moderna, por el desarrollo tecnológico, era la culminación del conocimiento, que sigue hasta hoy esa ideología. Sí. Entonces se le dice, apareció la doctrina Monroe, el self-made man, empieza que yo me puedo hacer a sí mismo, si yo me lo propongo lo logro, el exitismo, que hoy sigue usándose con muchas pseudopsicologías. Querer es poder. Querer es poder, etc. Sí. Ahora, justamente Gurdjieff planteaba, yo digo, por ejemplo, vamos a analizarlo. Imagínense este aparato, que yo aplique esa teoría, dice Gurdjieff, a un aparato, a una máquina. Y digo, yo quiero a este aparato arreglarlo, hacerlo funcionar bien, pero no sé nada del aparato. ¿Qué voy a hacer? No voy a poder hacer eso que quiero. No voy a poder hacer eso que quiero. Y si además soy audaz y lo abro, Sí. no anda algo bien y lo abro y empiezo a meter mano, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a generar? Que funcione peor, lo voy a romper. Lo voy a terminar arruinando o generando un mayor caos. Sí. Muchos nuevos problemas. Ahora no anda el sonido, ahora anda esto otro, porque es un aprendiz de brujo. Bien, el error está en pensar que la mente humana, el comportamiento humano, es más simple que un celular. Es mucho más complejo. La política, la economía, la sociología, fundamentalmente la psicología, es mucho más compleja que lo que se le hace creer a la gente, la medicina misma. Entonces, este hacer es un tapar agujeros, parte del egoísmo, parte de un montón de ignorancia. Entonces, conclusión, no se puede hacer. Miren cómo está el mundo. Las propuestas de mejoramientos sociales, parar con la desigualdad, con las enfermedades, se hacen más líos. Se dicen, bueno, vamos a mejorar el tema, hay escasez de alimentos. Hay muchas mentiras en el medio también, que es parte del creer que se puede hacer. Porque el que implementa la mentira cree que él sabe. Sí. Él dice, lo que hago es para un bien, miento para un bien. Y hace más lío. Así en lo grande y en lo pequeño. Reconocer que no sabemos muchas cosas.
Después vamos a tener otra idea que va en paralela con esto. Sí, pero ¿por qué es una idea positiva entonces? Porque lo contrario, decíamos, son las ideas negativas, que es estar viviendo bajo una ilusión. Una fantasía de hacer. Una fantasía de que hago cosas supuestamente en lo individual también, ¿no? Para mejorar mi vida, para sentirme mejor, y esas acciones no llevan a eso. No, y también hay una mentira mediática en esto. Porque te presentan gente exitosa que te dice cómo logró el éxito. Sí. No logró el éxito así, como te está contando. La verdad de cómo logró el éxito está oculta. No es tal cual como te contó. No te cuenta todo lo que tuvo que hacer para estar ahí en ese supuesto éxito que le da una supuesta felicidad. Todo supuesto. Sí. Porque no sabes bien si es feliz. Es una venta que te está haciendo. O sea, te vende un curso. El curso de la felicidad. Entonces hay que analizar todo esto. No ser tan ingenuo ni tomar las cosas como se presentan tal cual. Ir un poco más allá de la apariencia y reflexionar. Para esta idea de no poder hacer es muy útil y verlo en uno. ¿Qué necesito para poder hacer? Más profundamente. Esto es una introducción a una idea positiva. En principio parece negativa la idea. Que no podemos hacer porque parecería que me tengo que cruzar de brazo. Acá no estamos diciendo eso, sino que el darme cuenta que no puedo hacer, dice Gurdjieff, que también está en el budismo zen esta idea, me va a llevar a un verdadero hacer. Claro. En principio me va a llevar a una búsqueda de encontrar cómo hacer, cómo salir de esa situación. Cómo salir de ese círculo vicioso mecánico. Me va a llevar a la búsqueda. Y el que busca encuentra. Primera idea positiva. Que el ser humano, tal como es, no puede hacer. Segunda idea. Que la vida no puede explicarse por sí misma. Bueno, esto es una idea importante. Sí, que sería que la vida en sí misma, tal como la conocemos... Por sí misma. Claro, por sí misma, tal como la conocemos en el aspecto material, no tiene un sentido trascendente, así tal como se nos presenta. Si la analizamos desde un punto de vista físico... Claro. Físico. Físico. Solamente físico. Sin tener en cuenta lo que está más allá de lo físico... ¿La vida qué es? Y hay nacimiento, sí, hay crecimiento, decrecimiento y muerte. Nacimiento, enfermedad, vejez y muerte. Sí. Las 4 nobles verdades. El budismo dice esto. Sí. El budismo dice esto que acaba de decir. Vos le cambiaste por decrecimiento, pero es nacimiento, enfermedad, vejez y muerte, porque tenemos miedo a las palabras. Nacimiento, enfermedad, vejez y muerte, dice el budismo. Si analizamos eso de la vida... Y hoy se le agrega el principio del placer, que en el budismo está también, que es el deseo. El budismo dice que Buda, Siddhartha Gautama el Buda, lo primero que ve, 2500 años antes de Cristo, cuando sale del palacio, donde vivía en un mundo de puro placer, se encuentra con estas realidades, que el papá dice que se las había ocultado. El papá de Siddhartha Gautama el Buda, de un modo, es el mundo. Que nos oculta la realidad de la existencia, que sí, que hay nacimiento, que hay enfermedad, que hay vejez y hay muerte. Eso es una parte física. Sí. Ahora, el budismo aparentemente cuando vino a Occidente en el 1800, cuando se empieza a difundir en Occidente, y esa idea, sobre todo Blavatsky la empezó a difundir, Schopenhauer, Kierkegaard la toma también, parecía muy negativa hablar de esto de la vida. Pero para esos pensadores no era negativa, porque iban más allá, como iba el budismo. Iban a indagar, bueno, es verdad que la vida tiene esto. ¿Cuál es la causa de esto? ¿Hay salida a esto? Esto se vuelve a plantear en la filosofía alemana con Heidegger, luego en la francesa, pero ya de un modo negativo, donde la vida es una náusea y no hay salida. Claro. La salida es social, política, externa. Porque antes, si la formulamos así la pregunta, ¿no? ¿Qué sentido tiene nacer, crecer, enfermar, envejecer y morir? Eso solo, ¿qué sentido tiene? Por sí solo, nada. Bueno, pero si analizamos más profundamente qué es la vida, podemos ir descubriendo el sentido de que hay algo más que lo físico. Claro. Ahora, ¿por qué tendríamos que hacer eso? Porque el animal también nace, sí, se desarrolla, tiene placer, que se reproduce frente al placer, porque en el animal el placer es comer y la reproducción lleva a la reproducción, ¿no es cierto? En el animal. Ahora, el animal no hace esto que estamos haciendo nosotros, no tiene lenguaje, no puede pensar. No se pregunta.
no se pregunta esto, Sí. que está perfecto que no lo haga porque es un animal. Ujú. No es descalificar a los animales, aclaro. Sí, sí. No le genera una inquietud, una intranquilidad, bueno. No tiene ¿Por mente qué? humana. Esto es muy obvio. Ujú. Pero hoy no se acepta esta No. idea tan básica, pero analicémosla juntos. Lo obvio se pasa mucho por alto. Se pasa por alto. Y aparte también nos dicen que somos nada más como animales, igual. Ujú. Nada más sofisticados, que necesitamos hacer una guarida mejor, comer una comida con sushi, con condimentos. Entonces Más esa sería la elaborada. diferencia entre un humano y un animal, que el humano va al restaurante y el animal come tirado ahí en el césped o en el piso. Hay mucho más que la diferencia de eso, que existe en el ser humano el lenguaje, la inteligencia potencial y la cultura. Por lo tanto, ahí ya el ser humano puede preguntarse y empezar a pensar acerca de cuál es el sentido de la existencia y ir descubriéndolo. Ujú. Cuando descubre que hay un orden en todo, que hay un sentido, Ujú. nos es dado eso. Entonces, es positivo darnos cuenta que la vida tal y como se nos presenta, no hay una respuesta allí. Necesitamos agregar una función humana, que acá la vamos a poner. Necesitamos agregar acá un elemento que nos hace humanos potencialmente, que es el pensar. Todo ser humano tiene una función sexual, obvio, que es para reproducirse y tiene otra utilidad. Tiene una función motriz, que es la parte metabólica y los instintos, la parte física. Centro emocional, lo llama Gurdjieff. ¿Sí? Jung lo pone esto y lo explica en tipos psicológicos. Todo ser humano tiene una función emocional o centro emocional, que es para sentir emociones, sentimientos y emociones. Y todo ser humano tiene una función intelectual. Bueno, lo que diferencia fundamentalmente al humano del animal es la función intelectual y la emocional, pura, digamos. La emocional es la capacidad de amar, que uno dice, pero el perro también ama, ama de modo instintivo, físicamente. Pero el ser humano tiene otra capacidad, superior a esa. Tiene lo estético, el sentimiento del amor con mayúscula, a distintas formas de amor, Sí. a la pareja, a su lugar, a los padres, a el universo, a Dios, Ujú. a la naturaleza, a los animales. Son todas distintas formas de amor, que en el castellano solamente hay una, los griegos tienen 4, ilía, ágape, Ujú. tienen Amor filial. amor, Sí. filía. El animal ama en lo que tiene ahí inmediato. Físicamente. Físicamente. La No. emoción animal es física. Sí. El ser humano puede tener una autonomía afectiva, más Claro. allá de lo físico, Más allá de que el objeto del amor esté ahí o no. de atracción y rechazo animal. Puede ir más allá con el sentimiento y puede ir más allá con el pensamiento. Ahí es donde podemos nosotros reflexionar acerca de esto que estamos hablando. Ahora, si no está funcionando el pensamiento, si encima se hacen cursos donde te dicen no pienses tanto, es un problema. Porque acá estamos hablando de ideas positivas y si no pensamos no hay ideas. A nivel consciente no hay ideas. Tengan en cuenta que como humanos no se pueden suprimir las ideas. Algo importante a tener en cuenta, vamos a mostrarlo acá. Como humano no se puede dejar de pensar, aunque se proponga eso en un curso de pseudo meditación. El ser humano no puede dejar de pensar, tiene que pensar de otra manera en todo caso. Pero como humano, aunque no nos demos cuenta a nivel de la conciencia del ego, de la vigilia, hay siempre ideas detrás de todas nuestras acciones. Los que manejan el sistema lo saben, por eso lo manejan con ideologías. Porque esas ideologías van a producir conductas, porque el pensamiento siempre produce una conducta. Así que también hay que tener eso en cuenta. ¿Cómo la vida se presenta en bruto, en el sentido material, si no concibo que hay algo más allá de lo físico? Claro. Que hay algo que sobrevive a eso que en el budismo se llama la rueda del samsara, ¿no? Del Ajá. nacimiento, la muerte y el renacimiento. Hay algo más que es lo psíquico, Ujú. que es una entidad, que se le llama hoy modernamente mente, pero no es el cerebro, es la energía de vida que se expresa en el humano como pensar, como sentir, como instintos. Eso sobrevive, no la parte física, pero la parte psíquica, está antes y está después. Entonces empezamos a concebir que hay algo más en la vida,
Que la vida, todo esto caótico que vemos, de las malas noticias, de la violencia, de la guerra, de los cambios climáticos, todo esto son ideas negativas, Sí. parte del proceso, pero si uno no va más allá de eso, se vuelve muy escéptico, nihilista o tiene esperanza política. Y la esperanza política es una falsedad, porque en realidad, si tomamos el punto anterior, si las personas que van a implementar estas políticas son personas mecánicas, van a seguir funcionando desde la ambición y el egoísmo. Siguen en su círculo vicioso. Entonces, lo que hagan va a estar marcado por eso. Es muy importante la intención. Volvemos al punto 1. Están conectados. Punto tercero. Bueno, otra idea positiva es darnos cuenta de lo que necesitamos modificar en nosotros mismos. O sea, darnos cuenta de nuestros defectos, del carácter, para a partir de ello poder modificarlos. Sería como, vos antes lo ponías como ejemplo, ¿no? Como si me diagnostican una enfermedad y me dicen, bueno, tenés este problema de salud, tenés esta enfermedad, uno diría, qué negativo. Pero ¿y si no me entero? Y el problema va a seguir estando ahí y va a avanzar. No me va a matar. Claro, entonces el enterarme es una idea positiva. Reconocer las emociones negativas. No describirlas. Sí. No es lo mismo decir, yo tengo celos, yo tengo envidia, yo me enojo. Eso es charla mecánica, decimos acá en el sistema. No es charlar de esto, es observarlo en uno concretamente. Y al observarlo, verlo como lo que es, negativo. Y reconocerlo en uno. Es un proceso incómodo, porque le echamos la culpa a los demás. Vos ahí pusiste que la causa es ese punto, el que le va a seguir. Sí. Vamos a ver en el siguiente punto esa idea. Sí. Una vez que reconozco, ¿sí? Ver lo que hay que modificar, lo que está mal, lo que está corrompido en mí. Por ejemplo, vamos a analizarlo más técnicamente, observar. Acá lo analizamos esto de un punto de vista muy práctico y técnico, no teórico. Vamos a poner acá el gráfico de las funciones para que ustedes lo puedan ver muy concretamente. Dijimos que el ser humano tiene 4 partes. Tiene una parte intelectual, que es para pensar, una función emocional, que es sentimientos y emociones, una función motriz, que es la parte metabólica, a ver si vos ahí cambiamos, toda la parte de instinto y metabolismo, y una función sexual. Todo ser humano tiene estas 4 lados. Importante verlo en uno, que son 4 funciones. Ahora, ¿qué es lo que voy a encontrar que hay que modificar? Por ejemplo, si vamos a tomar lo intelectual, ¿qué ideas tengo acerca de la vida? ¿Qué idea tengo acerca del amor? ¿Qué idea tengo acerca del hombre, de la mujer, del universo? En general no son ideas propias, son adquiridas, que me gustaron o no me gustaron, las tomé emocionalmente, no las razoné. Aunque la ilusión es que uno lo pensó, ni se da cuenta de este proceso. Es muy sutil, porque tanto me repiten algo que pienso que es propio. Y no es propio, ya de pequeñito eso sucede. Por un lado, entonces darme cuenta que tengo que modificar algo en cómo pienso. A nivel emocional. Las emociones negativas. Identificar que hay mucha negatividad, claro. Y la competitividad, el enojo, la envidia, son la violencia que hoy está, el miedo, reconocerlo, verlo esto, ¿no? Para poder modificarlo y decir, hay que modificar, hay que trabajar sobre esto, pero esto es fundamental. Eso es lo positivo, o sea, el aspecto de que toda esta enseñanza, este sistema de psicología del que estamos hablando, plantea que todo eso se puede modificar, no nos deja en esa situación, bueno, soy así, tengo estos defectos y ya está. Y esta es mi condición y así voy a morir. No, y tengo que buscar algún placer externo. Claro. Tengo para que olvidarme de esto. Evadirme de eso. O alguna sustancia, para evadirme de esto. No, todo lo contrario. Trabajo sobre esto. Así que una idea positiva que lo puedo trabajar. Sí. A nivel físico puedo mejorar mi salud. Identificar que tengo mala salud, mala vitalidad y trastornos también de la energía sexual. Identifico esto, que está trastornado, que está funcionando mal. Entonces lo voy a modificar. Tercer idea positiva. Está relacionada porque
es ver que la causa de la negatividad está en uno, está en nosotros, y que podemos no identificarnos con esa negatividad. Y eso también es una idea muy positiva porque nos devuelve dos cosas, pienso, ¿no? La responsabilidad sobre nosotros mismos y el poder también. Porque si las causas a nuestras emociones negativas estuviesen todas afuera y solamente afuera, bueno, hay muchísimo que no podemos controlar. Cómo son las otras personas, lo que pasa en el mundo, la época histórica en la que estamos. Sobre eso no puedo trabajar, eso no lo puedo modificar. Así que eso sería muy negativo si fuese así. Bueno, vamos a hablar eso. Ahora cuando volvamos del corte, los vamos a invitar a estudiar con nosotros, porque todo esto lo enseñamos en un curso, en vivo, con una clase semanal. Los vamos a invitar y cuando volvemos vamos a seguir desarrollando de cómo trabajar esto y ver que la causa está en uno. ¿Cómo es esto que la causa está en uno? Y todo lo que sufrí entonces, todas las injusticias que padecí, ¿están en uno? ¿Quiere decir que no hay responsables de males que a mí me aquejen? Vamos a volver y vamos a analizar eso juntos en profundidad. Ya regresamos. Hola, desde la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán de Conocimiento Unificado Integral, les invitamos al nuevo curso de Psicoterapia Transpersonal de Carl Gustav Jung y el Cuarto Camino de Gurdjieff. Nuestra escuela ya hace 60 años que se especializa y se dedica a la enseñanza de los diferentes sistemas de psicoterapia transpersonal. Tanto los aportes de Carl Gustav Jung como los aportes de George Ivanovich Gurdjieff han sido de gran importancia para ir profundizando en el conocimiento de la naturaleza humana. Según las enseñanzas de la psicoterapia transpersonal, vivimos en dos mundos. Uno de ellos nos es muy familiar, que es el mundo exterior, de los eventos y todos los sucesos de la existencia. Pero asimismo, en nosotros hay otro mundo, que es nuestro mundo interior, el mundo psicológico. De ese mundo, de ese paisaje interior, poco conocemos. Al conocer poco de ese paisaje interior, de eso que es nosotros mismos, se incrementa el sufrimiento, el dolor, la confusión. Por lo tanto, hay falta de claridad. Una mente confusa no puede más que producir una vida llena de problemas. Por lo tanto, se hace imprescindible en este momento, como Jung lo definiera, en este momento civilizatorio, que estamos en la muerte de un viejo mundo y el nacimiento de un nuevo mundo, que en nosotros también nazca ese nuevo mundo. Para eso, no es esto posible si no hay un cambio en nuestro pensar, en nuestro sentir y en nuestro accionar. Un cambio en estos tres niveles va a transformar la vida de nuestras relaciones, nuestra vida social, nuestra relación con lo político, con lo económico. Por lo tanto, consideramos que es fundamental comenzar ya a emprender este camino, este viaje interior de la transformación de la conciencia. Pasar, como decían los alquimistas, de una conciencia de plomo a una conciencia que puede convertirse en oro. Decían también que el oro que ofrecían era el oro no vulgar, porque no solamente necesitamos los seres humanos bienestar social, económico, político, pero qué bien nos haría todo eso si nuestra mente se encuentra en estado de confusión, en estado de desorientación y de sufrimiento constante. Esto ya es muy evidente en este mundo, después de las grandes crisis que hemos tenido estos últimos años, que se hace imprescindible desarrollar algún tipo de conocimiento más profundo acerca de nuestra naturaleza. No podremos disfrutar de las buenas situaciones que nos pueda ofrecer la vida, tampoco podemos crear nuevas situaciones si nuestra mente se encuentra en un perpetuo estado de intranquilidad, de desolación. Por lo tanto, traemos a ustedes de manera online, hoy a todo el planeta,
tanto a través de nuestro canal de YouTube con ya casi 300.000 seguidores, nuestro canal de psicología y de filosofía, como a través de los cursos online, conocimientos que pueden ayudarlos a salir de esa situación. Si ustedes están interesados, les dejamos aquí nuestros teléfonos de contacto y toda la información acerca del curso online que estamos ofreciendo. Este curso se brinda en vivo a través de videos todas las semanas, las clases son semanales y estamos trabajando juntos en formar una masa crítica que va a poder realmente transformar el mundo en el que vivimos. Los esperamos. Bien, ya estamos de vuelta. Estamos hablando de las 7 ideas positivas que nos ayudan a salir de la confusión y el miedo. Presentamos ya las primeras 4 en la primera parte del video. La primera de ellas fue que el ser humano, tal como está, no puede hacer conscientemente. La segunda fue que la vida no se puede explicar por sí misma. Luego, el materialismo. El aspecto material, sí. El materialismo. La tercera idea de la que hablamos fue que es positivo ver en nosotros mismos lo que hay que modificar, lo que hay que corregir. Y ahora estábamos hablando, vamos a profundizar ahora en la segunda parte del video, la cuarta idea positiva, que es ver que la causa de la negatividad, de las emociones negativas, está en nosotros y que podemos no identificarnos. Bueno, antes de ir al corte habíamos dicho que entonces ¿dónde queda toda la injusticia que hemos sufrido? Sí. Lo que nos ha pasado, la condición económica, social, padres que podemos haber tenido que nos hayan hecho sufrir. Y nosotros estamos diciendo, o la psicología del cuarto camino y de Jung está explicando que la causa está en nosotros, de la emoción negativa. Vamos a analizar, para ordenar esto, una emoción negativa, un estado negativo, es emocional, todo es emocional en la mente. Un estado negativo es interno, no es externo. Esto hay que tener claro. Por un lado están las cosas externas, los eventos, una situación externa, pero en una situación externa hay una persona que está teniendo un estado en esa situación. Puede ser un estado de claridad, de confusión, de negatividad. Así que los estados son internos, no son externos. Pero en el materialismo todo es externo, no hay estados internos, hay cerebro, hay actividad cerebral. Eso produce un conflicto, pensar que todo lo que somos es una actividad de conexiones nerviosas nada más. Mucho problema, porque entonces nos deja a merced de lo cerebral y lo externo social. No hay algo interno libre, más profundo. Los estados son interiores, y esto está claro, que juntos lo estamos analizando. Entonces, el estado, ¿quién lo siente? Cada uno. Cada uno. Sí. Cuando decimos que la causa está en uno, a eso nos referimos, que el estado está en mí. Entonces va a depender de mí qué haga con ese estado, independientemente de la circunstancia exterior. Independientemente de la circunstancia exterior e independiente del tiempo. Porque si tengo una emoción negativa, que la asocio o la conecto con un evento particular del pasado, otras no las puedo conectar con nada, no sé por qué, no puedo encontrarla, aunque hoy se esfuerza todo a buscarlo al pasado, y si no lo encuentro en papá, mamá o alguna experiencia en la infancia, lo busco en un tatarabuelo o lo busco en vidas anteriores. Consideramos que es un error eso, sí consideramos que hay una influencia que viene del pasado anterior, filogenético, pero no así. No como causa única. No como causa primaria. La causa primaria está acá. Sí. En otro nivel de nosotros, claro. No en el nivel superficial, porque a nivel superficial estamos identificados con las cosas exteriores, ni nos damos cuenta que hay un estado interno. ¿O nos damos cuenta? Podemos sentirnos con cierto malestar. No, pero pregunto concretamente, ¿nos damos o no nos damos cuenta que hay un estado interno? No. No nos damos cuenta, estamos identificados, me quiero comprar el celular. Claro. Ni me acuerdo que hay un ser interno que está pegado. Estoy enojado, no me acuerdo que no registro que estoy enojado. Padezco el enojo, que no es lo mismo padecer.
Un padecimiento no es lo mismo que verlo el problema. Sí. Cuando yo ya el problema lo observo, lo veo, no lo estoy padeciendo igual. Estoy más separado internamente. Así que no registramos que hay un estado en cada momento, porque no estamos presentes. Sin embargo, la causa fundamental de la emoción negativa está en nosotros y está ahora. No está en el pasado. No está en lo que no podemos tener. Está ahora. Porque si tenemos ansiedad, por ejemplo, la ansiedad es una emoción negativa que nos proyecta al futuro de algo que todavía no alcanzamos, logramos o algo que no vino, bueno o malo. Sí. Produce negatividad, produce una alteración, inclusive física. Se expresa físicamente también. Pero eso está en el futuro, no está en el futuro, está ahora, porque la ansiedad la siento ahora, no la siento en el futuro. Pero no me doy cuenta de ese estado, por eso padezco la ansiedad, pues si me diera cuenta, paro. Bueno, eso es como otro de los aspectos positivos de esta idea, que podemos no identificarnos con esos estados negativos. Completamente. Pero para no identificarme, me tengo que dar cuenta que hay un estado. Claro. Bueno, esa es parte de toda la práctica que propone este sistema, ¿no? Claro, hay ideas anteriores que ayudaron. Sí. La idea de no hacer me pone en situación de que si soy mecánico, que en mí hay una psicología mecánica. La segunda idea, ¿cuál era? Que la vida no se puede explicar por sí misma, el materialismo. Entonces, no somos cerebro. Hay algo más allá del cerebro. La tercera idea era reconocer para poder modificar y trabajar, es positivo. Y esta cuarta idea, darnos cuenta que la causa está en nosotros, independientemente de lo que hayamos sufrido o lo que nos toque por vivir. Está en nosotros. Pero hay que hacer un salto, hoy se habla de salto cuántico, que es como un salto cuántico, la verdad, porque viste que en la estructura atómica hay un electrón que sale de una orbital, ¿no? Y queda libre. Sí. Tenemos que dejar una energía libre. Sí. Esto a través de la observación lo podemos hacer. Me acordaba otra cosa que decía Gurdjieff, ¿no? Que es como reformular esta cuarta idea, que decía, usted tiene derecho a no ser negativo. Ah, bueno, ahí está. Y que en general siempre nuestra charla interna lo que nos dice es que está muy bien que seamos negativos, ¿no? Porque me hicieron esto, me pasó esto, me sufrí, victimizo. Todo esto otro. Entonces hay un aspecto negativo de la propia mente que nos dice, está muy bien que estés con estas emociones negativas. Y esta enseñanza viene a decir todo lo contrario, que tenés un derecho a liberarte de toda esa mecanicidad negativa. Bueno, es la victimización de un mal utilización de la memoria. Porque también se usa ese recurso. Claro. La memoria y la culpa. Artificial. Sí, como una memoria negativa que se forma. De víctima. Sí. De victimario. De víctima y victimario. Entonces quedó atado. Hay varias ideas. Inclusive en el cristianismo gnóstico hay una idea importante que hoy no se le presta atención, que está en el Padre Nuestro mismo, que es una oración esotérica en su origen, que dice perdona nuestras deudas así como perdonamos nuestros deudores. Después se lo cambió y se llamó ofensa, pero en realidad es deuda. Quiere decir que uno observa y trabaja sobre uno. Por eso pide que se le perdonen, que la vida no nos dé otra oportunidad psicológica. De hecho, ya que lo mencionás, si lo analizamos psicológicamente, todo el Padre Nuestro está lleno de ideas positivas. Bueno, a ver, contá alguna si te gusta. Bueno, ya de por sí que hay algo superior, ¿no? En los cielos, ¿no? Como símbolo, los cielos. Vamos a decirlo. Dice. Sí, la primera frase ya que dice, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos. Ajá. Bueno, ya la idea de padre también es positiva en el sentido de que hay algo superior que protege, ¿no? Que tiene un buen sentimiento, como un padre hacia sus hijos, más allá de la asociación, ¿no? Claro, pero no de la imagen. Cuando habla de los cielos se refiere a lo interno. Y es lo interno. No a un Dios creador. No, lo psicológico, ¿no? Un aspecto superior en el mundo psicológico. Lo que llama el sí mismo, claro. El arquetipo del sí mismo, el self, se refiere a algo más profundo. Si entendemos padre como un varón de barba y bigote, ahí es negativa la idea. Se detiene, sí. Te detiene. Sí. Hay que pensarlo hoy ya más a nivel psicológico, espiritual, de que es un principio interior, que es un Dios en nosotros, que no es que somos Dios, este ego no es Dios. No. Es todo lo contrario de Dios, el ego, más bien bastante alejado, pero que sí hay un principio en todo ser humano espiritual, y es el que se le pide.
que está en los cielos, quiere decir que no está en el mismo nivel que la conciencia de todos los días. Hay toda una técnica de cómo usarlo, pero sigamos con el tema, el punto 5 ahora. Sí, bueno, la quinta idea positiva que trajimos hoy es el sentido del misterio en la vida, como algo positivo, ¿no? De que hay mucho que no sabemos, que hay mucho que desconocemos y nos acerca al tener una vislumbre de este principio superior en la existencia. Bueno, podemos analizarlo esto en cuanto, más técnicamente, de cuánto conocemos de la propia mente. Hoy está de moda que la gente dice, yo me conozco, ya hice una práctica, un curso de autoconocimiento y me conozco. ¿A qué le llama conocerse? Algo muy superficial. Sí, contar cosas que me acuerdo de mí, o las cosas que me gustan, las que no me gustan, por ejemplo. O forzar una teoría y decir, bueno, esto que me pasó es por esta teoría. Me sirve un tiempo, después en profundamente no. Sí. Conocimiento es conocer en profundidad qué es la mente. ¿Cómo puedo conocerme si no sé bien cómo es la mente y cómo operan los mecanismos de la mente que son complejos? Por eso nosotros en los cursos estudiamos primero qué es la mente. Y una vez que estudiamos qué es la mente, podemos definir cómo puedo obtener más equilibrio o seguir funcionando muy desequilibradamente. Primero necesito un conocimiento para establecer eso. Me doy cuenta, por ejemplo, si vamos a analizar muy prácticamente, ¿qué conocimientos tengo acerca de la vida y de todo el saber que tiene que aprender un humano a nivel intelectual? Bueno, es más lo que no sé que lo que sé. Pero claro, en la época de la opinión, todo el mundo con el celular busca automáticamente y confunde buscar en Google algo con saberlo. Y se llena de opiniones, y de chisme, y de habladurías. Eso no es saber. Sí. Y decirle a alguien que no sabe se vuelve algo muy ofensivo, aunque estaríamos diciendo una realidad. Bueno, si no estudié, o sea, que no sabemos, no lo sé. Que no sabemos de temas, de muchas cosas de la vida que necesitamos saber. Entonces es misterioso. Para la gente, por ejemplo, la simple teoría de la relatividad es misteriosa, no la conoce. Hay tanto que se desconoce. ¿Cómo funciona todo lo que está a nuestro alrededor? Y fundamentalmente la mente, insistimos en eso, que es el conocimiento más necesario. Porque el ser humano tiene un cuerpo, pero además tiene una mente que pone en movimiento ese cuerpo. Que es algo misterioso. Como... Para la mayoría sí, claro. Pero hay un conocimiento desde la más remota antigüedad que nos hablan de una ciencia de la mente, objetiva, no subjetiva, que es conocible, se puede conocer. Tal y como estamos, no la conocemos. A nivel de la vida emocional también, si vamos a nivel de los sentimientos. ¿Qué sentimientos experimentamos? Habitualmente son las emociones negativas, lo conocido, pero otros sentimientos positivos no son desconocidos. De hecho, ¿cuáles son positivos? No son los del placer físico, que muchas veces lleva al dolor. No son de la dualidad, están más allá de eso. Hay que ver cuáles son los sentimientos. Bien, que eso es lo misterioso. A nivel físico, bueno, es muy misterioso el cuerpo físico y la sexualidad. Es misteriosa, todavía es una energía que tampoco se conoce. Se la usa, obviamente, porque todos la tenemos, pero muy mal, porque es misterioso. Misterioso es mucho de lo que sucede de los acontecimientos, pero etiquetamos todo. No quiere decir que un misterio no se puede develar, pero tenemos que aceptar lo misterioso de la existencia. La gente habla hoy, yo soy ateo, te dice, no creo en Dios. Otros dicen, yo creo en Dios. Mecánicamente. Ambas posiciones son mecánicas. Claro que una va a tener un efecto y otra. Y se habla muy a la liviana de esto. Entonces la gente rápidamente se autodefine y se etiqueta. Resulta que ni el ateo es tan ateo ni el creyente es tan creyente. Hay que analizar esto más profundamente. Estamos reflexionando juntos. Siguiente punto. La vida es muy misteriosa. Aún en el estadio en el que nos encontramos, porque hay diferentes niveles de evolución. Claro. Hay cosas que ya dejan de ser misteriosas cuando las conocemos y otras que siguen siéndolo. Aceptar con humildad eso. Del universo, la vida. No hay vida en otros planetas. Pero qué disparate. Sentado desde acá,
a millones y millones y millones de kilómetros de otros planetas de galaxia. Hacer esa afirmación, porque además se supone que hay agua o no hay agua, agua como sinónimo de vida. ¿Por qué es el agua sinónimo de vida? Eso es en esta forma física. Claro. Es inmenso el universo. Ya Giordano Bruno, que ayer fue el aniversario, lo mandaron a parar a la hoguera por decir que había muchos sistemas solares como el nuestro y lo mataron por esa idea. Y publicó un libro sobre el infinito universo y los mundos. Y dijo, el mundo es misterioso. No se limita acá a esta teología elemental que tienen. Está todo vivo el universo, con distintas formas de vida, es muy misterioso. ¿Qué le llamamos? ¿Vida nada más a este ser bípedo que hace guerras? Es para pensar, ¿eh? Uh-huh. Bueno, todo eso está relacionado con la sexta idea positiva, que en el cuarto camino Gurdjieff explica que vivimos en un universo ordenado, ¿no? De hecho, la palabra cosmos significa orden. Y él lo explica a través del rayo de creación. Rayo de creación es el esquema cosmológico que presenta Gurdjieff, acá lo vamos a mostrar en pantalla, él lo llama rayo de creación, que viene de las leyes herméticas y de la década pitagórica, de los 10 números, que es la estructura de todo lo universal. Claro. Que acá van a ver notas musicales, no lo vamos a desarrollar, pero la escala de la música, que es la octava de 7 notas, 5 semitonos, que es el dodecaedro, la octava de la música es la estructura de todo lo que existe en el universo, que son vibraciones. Entonces Gurdjieff, esto lo estudia Max Planck en la física cuántica, donde va a descubrir el paquete de onda o la ondulatoria Planck, mecánica cuántica, paquete de onda donde la onda, todas las energías son circulares o toroidales y se mueven en forma de las octavas de la música, con todos esos intervalos, tonos, semitonos, que son las vibraciones de la energía, los hercios, ¿no? Que son frecuencias vibratorias de todo lo universal. Por eso una de las leyes herméticas es que todo vibra. Si analizamos el rayo de creación acá, está la mente universal, la mente cósmica. Y luego hay en descenso, como una emanación, todas las diferentes estructuras de lo existente que podemos identificar. Hoy ya con aparatos se identifica esto. Sí, y esto es una idea positiva porque nos ubica que vivimos en un universo mucho más vasto que lo que conocemos. Completamente. Imagínate que vos sos griega. Hoy, vamos a hacer una analogía, un diálogo, sí, ¿no? Dialéctica, como se enseña nuestro maestro, platónica. Si yo te pregunto, no es un examen, estamos haciendo un diálogo. Si yo te pregunto, ¿dónde vivís? Hoy en Argentina, respondo. En Argentina, o sí, más pequeño todavía. Sí, bueno, depende de quién me pregunte, ¿no? En Buenos Aires. Si no pensás que te va a robar sí, y necesita tu dirección. Le digo la calle, el número. La calle, el número, etc. El barrio. El barrio. Ahora, ¿eso es nada más un decir o es un pensar también? Sí, las dos cosas. Las dos cosas. Considero que vivo ahí. Sí. Ahora, imagínate que vos sos griega. Sos una ciudadana de la polis griega. Estamos en Esparta. Sos una espartana. ¿Vieron? De Leónidas de las Termópilas es una espartana. De las mujeres espartanas allá en las Termópilas, ¿no? Y estamos sentados ahí en el ágora, ¿no? Y acabamos de recibir una enseñanza de los maestros y demás. Y nos quedamos conversando ahí. Una fantasía. Nos quedamos conversando. Y te pregunto, ¿dónde vivís? No te conozco, ¿no? Igual eran 2.000, 5.000 habitantes, más o menos se conocían todos, pero justo a esta no la conocía, ¿no? ¿Dónde, o no había frecuentado, intimado. Y te pregunto, ¿dónde vivís? En el planeta Tierra. Pero yo también tengo que ser espartano. Si soy ahora un hombre moderno y me dicen el planeta Tierra, digo, bueno, ¿qué se fumó? Pero es verdad, no se fumaba nada ahí, ¿no? Era muy lúcido. Entonces me dicen el planeta Tierra o en el universo. Sí. Y además, y digo, bueno, pero quiero pasar a visitarte. Y me decís, bueno, doblando acá la calle, 3 cuadras. En la calle Sócrates vivo. Pero, bueno, eso, ¿no? Había otra noción. Otra noción de que vivíamos en el universo. Porque, fíjense, Gurdjieff pone esto muy importante. Estamos acá en el planeta Tierra, pero nuestra conciencia no está ni siquiera en la Tierra. Está en la calle.
Ni siquiera en la calle en que vivimos. La gente hoy pronto está tan alterada emocionalmente que no va a saber ni en qué calle vive, si seguimos tan alterados. Está en la luna, en emociones, en reacciones mecánicas. Entonces tenemos que parar, sí registrar bien en qué calle vivo para no perderme, y además tener la noción de que estamos en una astronave, que los antiguos llamaban la Pachamama, un dios o diosa, en la cual estamos, una diosa en la cual estamos nosotros navegando por el espacio a miles de kilómetros por segundo. Miren qué idea que da, qué potencia. Sí, tal cual, las ideas dan fuerza, ¿no? Y da otra noción, otra importancia de lo que es la vida. Y lo contrario es que la vida es una náusea, no sirve para nada, la solución es política y tenemos que esperar a la próxima elección para estar todos más felices y mejor y comer perdices. Una trampa. Sí. O tomarnos tal o cual cosa, o comprarnos tal o cual cosa, el próximo iPhone 50.000 o tal que salga computadora cuántica que me va a conectar con otra galaxia, con los de las Pléyades. Y que tenemos que ir a vivir a otro planeta porque este planeta lo hemos destruido. Entonces vamos a vivir en la Luna y ya Gurdjieff decía que estábamos en la Luna. No hace falta ir a vivir ahí. ¿No es cierto? Así que analícenlo, piénsenlo, esta idea tan positiva de que vivimos en un universo y que ese universo está ordenado. Claro. O sea, porque si vemos todo lo que sucede caótico en la vida, la persona se asusta mucho. Sí. Parece que no tiene sentido, que es solamente destructivo. Pero los planetas no se chocan, siguen circuitos, el universo es cosmos, no es caótico. Y este caos que hoy vemos tiene sus leyes, tiene su orden, hay que descubrirlo. Hay un premio Nobel que ganó por eso, que fue Ilya Prigogine, sobre la teoría del caos, que la toma de Platón. Así que cuando uno está experimentando una situación de caos, tiene que tener fe que va a encontrar el hilo de Ariadna. ¿Te acordás el mito del hilo de Ariadna? Sí, de que la ayuda a salir del laberinto. Que tiene que vencer al Minotauro, va a luchar, creo que es París, ¿no? Que tiene que ir a vencer, París y Ariadna, tiene que ir a vencer al Minotauro. Teseo, sí. Teseo tiene que ir a vencer al Minotauro, que está ahí en el centro del laberinto, pero después tiene que salir. Como las piedritas Hansel y Gretel, ¿vieron? Y Ariadna le da un hilo que lo va a ayudar a salir de allí y encontrar el retorno al ser, que es la sabiduría y el amor. Claro, un estado positivo. Un estado positivo que lo va a guiar de lo femenino a lo masculino, en este caso la polaridad yin y yang. Mito importante, ¿no es cierto? Así que estamos nosotros desde aquí, desde la Tierra, teniendo que remontarnos a los planetas al nivel siguiente. Por eso estudiamos acá en la escuela también otra ciencia, la mecánica cuántica, astrología, al Sol, remontarnos al Sol y al universo. Esto está en todos los caminos iniciáticos de la antigüedad, ya es otro nivel de la enseñanza. Jung llamaba a todo ese proceso la individuación o iniciación, en el lenguaje más antiguo. Siguiente. Bueno, y la última idea de hoy, ¿no? La número 7, es que existe un círculo consciente de la humanidad, que son los maestros. Claro, que son los maestros, el círculo consciente de la humanidad lo llamaba Gurdjieff, que dan todas estas enseñanzas para ayudarnos en esa salida. Claro, que ha habido a lo largo de todos los tiempos guías, hombres y mujeres, más conscientes que uno. Sí. Si todo recayera en mí, dependiera de mí, tal como estoy, en Argentina decimos estoy sonado, ¿no? Estoy sonada, no puedo resolver nada. Ahora, podemos demostrarlo esto. Todo lo que nosotros hoy usamos como ciencia, como tecnología y demás viene de Grecia, de una humanidad superior a esta, con grandes conocimientos, no eran inferiores. Si usamos toda la base de su matemática, la matemática euclidiana, que fue lo que le permite a Einstein luego plantear un avance en la matemática y a otro físico cuántico, los atomistas griegos, tenemos las leyes que ellos dejaron, nuestros sistemas se basan en el de ellos, que hay que ver si no hemos involucionado bastante en estas formas actuales de las sociedades actuales en relación a lo que eran las antiguas épocas de Pericles, de Solón, de los grandes sabios, de los 7 sabios de Grecia, los conocimientos que tenían. La gente va a decir, no, ahora sabemos más porque tenemos aparatos. ¿Y cuántos han estudiado eso realmente en profundidad?
¿Cuántos han ido a la fuente? Nosotros estudiamos eso en nuestra escuela y realmente los conocimientos que tenían eran avanzadísimos, de ciencia, de arte, de filosofía, de medicina, de astrología, de astronomía, grandes conocimientos que ahora se vuelven a investigar y se vuelven a estudiar. Carl Gustav Jung, Gurdjieff, los rescataron de los antiguos hindúes. Conocimientos profundos acerca de la ciencia de la mente que hoy las antiguas escuelas de yoga, no la parte del Hatha Yoga físico, sino psicológico y filosófico, son tratados de psicología donde la psicología actual moderna materialista es de jardín de infante al lado de eso, que conocen lo inconsciente, los distintos mecanismos de la mente. Todo esto queda por investigarse. Eso es nuestra materia. A eso nos dedicamos en la Escuela Aztlán. Los que quieran estudiar con nosotros, los invitamos. Estos videos son para introducir las ideas de la escuela y también ir orientando a las personas que vayan pudiendo tener un centro magnético, que sospechan que en la vida tiene que haber otro conocimiento que el actual que hay. Se llama centro magnético en este sistema eso. La pregunta es, ¿tengo yo centro magnético? ¿Desconfío y pienso que hay otro saber y me oriento adecuadamente hacia ese saber? Con orden, con lógica, con un sentimiento adecuado, entonces puedo ir saliendo de este laberinto caótico, de la confusión y el miedo, que es la más grande emoción negativa que hay. Sí. El miedo. Bueno, hasta acá llegamos, ¿no? Si les gustó el video, como siempre pueden darle me gusta, suscribirse también a nuestro canal, activar las notificaciones para enterarse de todos los videos que hacemos y nos vamos a encontrar en una próxima entrega. Muchas gracias y hasta la próxima. Chau. chao.